En verdad quiero, antes de ir a la palabra del Señor, y en verdad les digo, voy a predicar bajo la convicción de que la forma principal que el Señor se comunica con su pueblo, nos edifica a través de la proclamación de la palabra del Señor. Pero ahora mismo yo me siento que mi corazón está completamente lleno. Y he sido muy ministrado de diferentes formas y estoy agradecido de Dios por permitirme venir aquí y compartir con ustedes. Me voy con un corazón agradecido de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica y ver que Colombia es parte de lo que Dios está haciendo me anima mucho. Me llevo muchas conversaciones que tuve en el patio, muchas expresiones de fe, de gozo, de personas en iglesias y en lugares que quizás no conocemos, proclamando fielmente la palabra del Señor. Como dijo el hermano de Venezuela, las puertas del Hades no prevalecerán contra el Evangelio, contra la iglesia. Así que hermanos, gracias por la fe, por el deseo de servir al Señor, por su hambre, me edifican y me llenan. Así que me voy con el corazón lleno, con muchas historias que voy a contar a Katy y a los niños. A Diego tengo que decirle antes de irme, él me preguntó sobre Puerto Rico, pero hijuedad de un colombiano. En verdad, cuando el hermano Benavides cantaba la canción de mi amigo el millonario, en cierta forma pensé que era muy apropiado porque Jesús es nuestra mayor riqueza, hermanos. Realmente tenemos que creer que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Eso tiene que ser una verdad que tiene que agarrar nuestros corazones. Que debemos de creerlo, no decirlo, pero que el Señor imprima eso en nuestros corazones. Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todos y estamos satisfechos. Y al hermano Benavides, la crisis de los 40 nos da a todos. A mí me dio a los 39 años y comencé a correr y no he terminado de correr. Mi esposa dice que me parezco a Forrest Gump. Y parte importante de correr, especialmente yo corro maratones, 42 kilómetros. Muchos corro medio maratones de 21 kilómetros, pero cojo varios maratones de 42 kilómetros. Y la nutrición y la hidratación en un maratón son esencial. Tú tienes que entrenar, tienes que correr 70, 80 kilómetros semanales, 16 semanas antes, para simplemente llegar a la salida de la carrera. Pero además de eso, la nutrición e hidratación, lo que tú comes y lo que tú tomas durante la carrera es de suma importancia. Puedes haber entrenado todo lo que quisieras, si no te hidratas correctamente y si no te nutres correctamente en la carrera, en el kilómetro 35, en el kilómetro 36, tu cuerpo va a decir, no puedo más. Hoy yo lo he visto, hermanos, personas que no pueden literalmente dar un paso más. Porque necesitamos en la carrera del maratón hidratarnos, necesitamos tomar la agua suficiente para poder terminar todos los kilómetros. Esos últimos kilómetros de un maratón son una tortura, pero si no te hidrataste y si no ingeriste el alimento necesario, van a ser una tortura. En el maratón que corremos como creyentes, hermanos, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Tenemos que ser nutridos e hidratados por la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tratar de entrenar, podemos tratar de hacer todas las cosas, pero si en ese correr la cercanía de nuestro Señor no nos nutre y no nos hidrata, si no comemos del pan, que no vamos a tener más hambre, y si no tomamos del agua, que nunca jamás tendremos sed, no vamos a poder terminar la carrera. La cercanía de nuestro Señor debe ser aquello que nos sostiene, que nos nutre, que nos da la energía para continuar caminando. Y lo que sucede es que no nos nutrimos del Señor
y no estamos satisfechos en el Señor, estoy tratando de hablar un poquito más lento para favorecer a mi amiga, la intérprete. Por favor, démosles un agradecimiento por el trabajo que han hecho en este tiempo. Y espero no hablar lo suficientemente lento porque tengo que tomar un vuelo en unas horas para regresar a los Estados Unidos. Pero cuando no nos nutrimos y estamos satisfechos en el Señor, cuando nuestro mayor tesoro no es el Señor, cuando la cercanía de Dios no es aquello que nos satisface, nuestra vida va a ser caracterizada por la queja, por la insatisfacción. Vamos a estar insatisfechos, pensamos que vamos a necesitar más. Este es el problema de aquellos que piensan que Dios es esta persona que debe darnos y satisfacer todas nuestras necesidades materiales. No, Jesús está para satisfacer nuestra alma. Y cuando estamos satisfechos en Él, no importa las circunstancias, la queja no debe ser que caracterice a los creyentes. Yo no sé ustedes, pero volar en avión es eso que trae queja de todo el mundo. Es interesante, cuando vamos a una conferencia, la pelea es quién tuvo el peor vuelo. ¿Quién le fue peor? ¿Quién tuvo la peor conexión? Porque es algo como que saca lo peor de uno. Si un avión se retrasa 40 minutos, uno está como que, ¡ay, qué ha pasado aquí! Y uno se olvida el milagro que es que un aparato de metal suba al cielo, yo esté sentado en una silla y esté volando. Es que nuestro corazón busca quejarse en cualquier cosa. Cuando la señal de internet no está lo suficientemente rápida, nos impacientamos y comenzamos a quejarlo. Dale un segundo, está yendo al espacio y tiene que regresar. Y una queja es reflejo de falta de contentamiento en Dios. Cuando nos quejamos, estamos diciendo, Dios, tú eres injusto. Tú no estás dando lo que yo necesito. Los síntomas de esto es falta de contentamiento, depresión, estamos airados, te deseamos manipular. Porque deseamos vidas perfectas, que todo esté según nosotros hemos planificado. Le decimos a Dios, tú eres injusto. Y vamos a ver en estos textos que vamos a ver el día de la noche de hoy para terminar, en Éxodo 15, del 22 en adelante, que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud y se olvidan de donde Dios lo había sacado, y la queja es algo que constantemente va a salir de ellos, porque no estaban conscientes que la cercanía de Dios estaba nutriendo sus vidas. Israel, Dios los salva, los lleva al desierto, y el desierto era necesario para el proceso de santificación. No era su salvación, Dios ya los había salvado, pero el desierto es un proceso que Dios le dio para santificarlos, para purificarlos. Porque después de ser salvados, Dios tiene que sacar a Egipto de nosotros. Tiene que sacar nuestro pasado. Y cuando estamos en diferentes circunstancias, en lugar de quejarnos, lo primero que tenemos que hacer es decirle, Dios, ¿qué tú quieres hacer con esto? Como le conté el lunes pasado, estaba en Puerto Rico atendiendo la salud de mi papá, la salud de mi mamá, y la tendencia es quejarme. Yo decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué tú quieres formar en mí para ser más como tú? Así que vamos a ver 3 historias del desierto. Son 2 historias de agua y una de pan, donde la queja sale a reducir en el pueblo de Israel cada vez que algo se pone un poco complicado. Cuando aquella necesidad más básica que ellos pensaban que tenían no era suplida en el momento que ellos querían. Como hemos visto, hermanos, no somos muy lejanos de Israel. Así que un corazón complacido es un corazón satisfecho en la compañía de Dios,
Punto número 1, las aguas amargas. Éxodo 15, 22 en adelante. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Hermanos, el desierto, en el desierto el agua es amarga. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad. Yo estaba en un desierto en Argentina haciendo trabajo ministerial allí hace años y el agua que sacan del pozo es un agua muy amarga, muy difícil de tomar. Esto es lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Y un problema no es un problema hasta que nos damos cuenta que algo nos hace falta y sale la actitud del corazón. El problema no es la falta de agua, el problema es lo que sale de nuestro corazón cuando esta situación sucede. Muchas veces nos concentramos en decir, el problema no es lo que está saliendo de mí, el problema es que no tengo agua. Si tuviese agua, esto no saldría de mí. Pero la falta de agua está revelando algo que había en tu corazón. Algo que necesita ser arreglado, si podemos usar esa palabra, por el Evangelio. Así que esas circunstancias que sacan cosas de nuestro corazón, a veces decimos, uy, me sorprende cómo reaccioné, hermanos. No debemos sorprenderlos porque somos pecadores. Lo que debemos de hacer es correr al Señor para que eso que salió sea resuelto. Y vemos este patrón de queja. Y la queja, hermanos, es un reflejo de ansiedad. Y en lugar de quejarnos, Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No es que no debemos decirle, Señor, necesito agua. Es la forma que lo decimos. Es nuestra actitud del corazón, es lo que sale en ese momento de necesidad. En el momento de necesidad, la forma que nos comunicamos revela nuestra falta de fe y confianza en la provisión del Señor. Y vemos que Dios en su misericordia responde al pueblo con un pacto. Verso 25 dice, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Allí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y hace lo que es recto ante sus ojos, y escucha sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Dios dice, les estoy poniendo a prueba para ver si ustedes van a estar dentro del pacto. Esto no es necesariamente, si tú haces algo, yo te voy a bendecir. Lo que Dios está diciendo aquí es, si tú permaneces en mi pacto, las plagas de Egipto no caerán sobre ti. Y es algo que yo creo que es importante que entendamos. Dios no está pidiendo perfección del pueblo de Israel en este pedido. Está pidiendo que permanezcan en la fe de entender su obra redentora y su pacto. Por eso había un sistema de sacrificio, porque Dios sabía que no iban a ser perfectos. Pero es permanecer en la fe de entender que Dios los iba a salvar y llevar a la tierra prometida. Y ellos mostraron falta de ese entendimiento cuando construyeron el becerro de oro que vimos anteriormente. Y para nosotros es lo mismo, hermanos. Mira lo que dice aquí, que dice, si ustedes salen de mi pacto, van a recibir las plagas de los egipcios. Hermanos, en el Evangelio nosotros nos hemos librado de esas plagas, porque Jesucristo en la cruz del Calvario recibió todas las plagas que nosotros merecíamos recibir. Así que nosotros somos librados de recibir las plagas cuando estamos en la protección del pacto. La fe en Jesucristo es nuestra protección. Por eso el pecado imperdonable es el pecado de no creer el Evangelio, el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es decir, Jesucristo no es el Señor. Somos protegidos por el Señor mismo al confiar en su provisión
de un Salvador por nosotros. Verso 27. Y algo que quiero seguir aquí cuando dice, yo soy el Señor, tu sanador. No sé ustedes, pero mi mente va a Isaías 53, donde el siervo sufrido dice que va a sanar todas nuestras enfermedades. Son las plagas que Egipto iba a recibir. Cristo las recibió por nosotros. No es necesariamente un cáncer lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando es la enfermedad del pecado que nos puede llevar a la condenación eterna. Y Cristo es la cura de esto. Llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el caminar del creyente, hermanos, hay momentos que pareciera que está fluyendo ríos de agua viva. Y hay momentos que pareciera que es una gotita. Pero el Señor siempre está con nosotros y está nutriendo nuestra vida. Es confiar de su cercanía y su cuidado, que Él ha de cuidarnos. Hermanos, 3 días en el desierto sin agua, yo puedo ver, si no tenía de estas cosas de sobrevivencia, que hay gente que encuentra agua donde quiera. ¿No han visto esos programas de televisión? Que hay gente que como que encuentra agua donde no hay agua. Si uno no tiene eso, 3 días en el desierto sin agua, yo puedo ver la tentación de quejarme. Pero el Señor había abierto las aguas del Mar Rojo. ¿Cómo no hemos de confiar en su cuidado? Él va a nutrirnos, Él va a hidratarnos. Hermanos, cuando tenemos sed, eso nos recuerda que solamente Jesús puede saciar nuestra sed. Así que un corazón complacido es un corazón satisfecho en la compañía de Dios. Número 2, pan del cielo, pan del cielo. Y voy a tratar de ir aquí lo más pronto, rapidito posible para llegar a la roca al final del texto. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, al día siguiente, 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Hay un patrón en el pueblo de Israel de murmurar contra los líderes, hermano. Y tú murmuras contra los líderes, y no estoy tratando aquí de proteger a los líderes. Pero Romanos 13 nos dice que ir en contra de las autoridades es ir en contra de Dios mismo. Es una situación difícil que están pasando. En el caso de los israelitas, solo tenían que mirar en ese momento, en su duda, en toda la dificultad que estaban pasando, falta de agua, falta de pan. Ellos tenían que mirar a la columna de fuego y a la nube y saber que Dios estaba con ellos. Ellos tenían que salir simplemente de la tienda y mirar y decir, no, Dios no nos ha abandonado. La columna está aquí, la nube está aquí. Él no nos ha abandonado. Y en medio de una situación difícil, siempre tenemos que confiar, hermanos. Su presencia está con su pueblo. Él nos va a nutrir, Él nos va a sostener. No importa la situación. Y algunos de ustedes quizás están pasando una situación difícil. Hermanos, después de escuchar al pastor venezolano, yo dije, ¿para qué voy a hablar yo? Pero el Señor está con él. Ellos miraban a la nube, tenían que mirar a la columna de fuego o a la nube. Nosotros miramos a la cruz de Cristo. Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Y los hijos de Israel, verso 3, les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, cuando estamos sufriendo nos ponemos dramáticos. ¡Ay, pobre de mí! Y ellos estaban diciendo que preferían el pasado de esclavitud a la libertad de servir a Dios. Era mejor la esclavitud con abundancia que Dios en escasez. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros,
Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recojan diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, y que somos vosotros para que murmuréis contra nosotros. Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarnos por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. A la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, no duda. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Esto no hace sentido. Ellos murmuraron y le está diciendo: van a ver la gloria del Señor y pueden acercarse a mí. No sé si ven la ironía del pasaje. Ellos murmuraron, merecían el juicio de Dios en ese momento, y Dios en su misericordia, porque es lento para la ira, dicen: verán mi gloria al yo proveerles. Ese es nuestro Dios, hermanos. Que en el momento que le renegamos, Él nos sostiene. Ese es nuestro Dios que nos nutre con su presencia. Deberían haber huido de Él, y Él le dice: acérquense a mí. Hermanos, imperfectos como somos, somos su pueblo y Él nos alimenta. Él nos nutre. Él nos satisface. Verso 10: y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Hermanos, Dios responde con misericordia. Muestra su gloria. Yo no sé ustedes, pero no hay nada más que yo deseo o anhelo ver que la gloria del Señor. Y a veces pensamos que la gloria del Señor es alguna experiencia, o que se abrirá un pedazo del auditorio y bajará una nubecita, o un algo, un rayito así, ¡oh! ¿Verdad? Yo creo que ustedes saben hacia dónde voy. El Señor ha mostrado su gloria a seres que se quejan, a seres que le renegan. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Mira el rostro de Jesucristo. Esa es su gloria. Y Él nos la ha mostrado. Mayor que la gloria de Dios en el desierto. En la persona de Jesucristo. Tenemos el Verbo, hermanos. Vivimos en abundancia. Tenemos lo que necesitamos. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés le dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Oh, hermanos, la provisión sobrenatural de Dios. Pero ese mismo Dios alimentó a 5,000. Jesús es el pan enviado, hermanos. El que come de Él
no necesita recoger maná todas las mañanas porque nunca tendrá hambre. Es la provisión perfecta del Señor. Juan 6:32 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermanos, en Jesús somos completamente saciados. No hay nada de qué quejarnos. Vinieron buscando pan material y encontraron el pan de vida. ¿No le ha pasado esto a ustedes? Yo me pongo a pensar y muchas veces yo digo, yo llegué al evangelio buscando otra cosa y encontré lo mejor que el mundo me podía dar. Busqué quizás buscando identidad, buscando quizás un lugar donde sentirme aceptado, y sin darme cuenta encontré el mayor tesoro del mundo, aquel que sacia completamente y podemos vivir satisfechos. Hermanos, el desierto tenía un propósito para el pueblo de Israel. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El Señor utiliza el desierto para Israel y utiliza las circunstancias de nuestras vidas para dejarnos saber nuestra profunda necesidad del Señor. Así que no desperdiciemos los desiertos de nuestras vidas y corramos al pan que solamente satisface. Por último, un corazón complacido es un corazón satisfecho en la compañía de Dios. Punto número 3, el agua de la peña. Yo sé que mi hermano David estaba loco por llegar al agua de la peña. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, y aquí yo estaré allí de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Pensaríamos, el mar Rojo fue abierto, pensaríamos que Dios cambió las aguas amargas, pensaríamos que cayó maná del cielo, codornices aparecieron y ellos estuviesen, en Estados Unidos diríamos chilling, tranquilos. Ah, no hay agua, no te preocupes, el agua va a aparecer porque el Señor, miramos hacia atrás y nos ha siempre provisto. Pero el corazón del hombre no funciona de esa forma. Y si ves aquí, lo más profundo no es simplemente decir no hay agua. Fue el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel al decir, ¿está el Señor entre nosotros o no? Es dudar de la cercanía del Señor. Y yo he estado en esos lugares donde muchos creyentes hemos estado, donde pareciera que Dios no está cerca. Donde pareciera que no hay agua, donde abrimos la Biblia por la mañana y no se mueve ni una hoja, donde le decimos al Señor, ¿dónde tú estás?
donde vamos a la iglesia y nuestros corazones parecen que están endurecidos. Yo te animo, si tú estás en ese lugar, quizás pide al Señor y pregúntale si está endurecido por tu pecado. Pero en ocasiones el Señor nos pasa por esos lugares para que podamos confiar en que Él está cerca de nosotros, no porque lo sentimos, sino porque esa es su promesa. Él ha prometido que estará con su pueblo. El endurecimiento del corazón del pueblo fue la queja, pero fue una queja que reflejaba que ellos dudaban de que Dios estaba cerca de ellos. Hermanos, no imitemos el endurecimiento. Estoy como y este es mi primer idioma. No imitemos el que nuestro corazón se ponga duro. Eso es el juicio de Dios por la hijuerada. Hermanos, no imitemos endurecer nuestro corazón. Oh, hermanos, es algo terriblemente peligroso que nuestro corazón esté endurecido contra el Señor. Cuando tenía 25 años, eso serían algunos 4 o 5 años atrás. En verdad, increíblemente van a ser 20 años, 19 años. Mi corazón estaba endurecido con el Señor. Y la razón que mi corazón se endureció contra el Señor fue porque yo creía que mi salvación yo la podía lograr por mis propios méritos. Me habían enseñado este tipo de sistema donde si tú tratas suficiente, vas a ser lo suficientemente santo. Y en la misericordia de Dios, porque algunos nos podemos creer que podemos llegar a ser suficientemente santos, en la misericordia de Dios, yo estaba sumamente frustrado porque me daba cuenta que no podía. Y mi corazón estaba súper endurecido. Me acuerdo que me casé con Katy. Eso fue, todavía no sé cómo pasó eso, pero ella dijo que sí. Y todavía sigue conmigo. Y ella era recién convertida. Y yo era un cristiano maduro, líder en la iglesia, hacía obra misionera, hablaba en diferentes actividades públicas. Y ella pensó que se estaba casando con este cristiano maduro que la iba a ayudar en su caminar con el Señor. Y lo que sucedió fue que en los primeros años del matrimonio yo dependí de ella porque mi corazón estaba endurecido. Yo estaba muy desanimado. Me daba cuenta de que no podía agradar a Dios. Hasta que por la gracia del Señor, la roca me llenó del agua viva. De saber que no es por mis obras, y es por su gracia. Y eso ablandó mi corazón, hermanos. Y pude beber de esa agua. Y pude saciarme de esa realidad. En el Salmo 95 nos dice que no nos endurezcamos nuestros corazones como en Meriba. En Hebreos 13 también da esa advertencia. Hermanos, cuando no apreciamos la satisfacción que tenemos en Él, nada nos va a satisfacer y vamos a endurecer nuestros corazones. Tenemos que estar agradecidos que el agua viva no solamente está con nosotros. 1 Corintios 10:6 nos dice, estas cosas, hablando de lo que sucedió al pueblo de Israel, especialmente en este texto, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciamos. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Nosotros debemos mirar este texto y decir, Señor, ayúdame a que mi corazón no se endurezca. Señor, ayúdame a que después de haber visto tu provisión de abrir el mar rojo y dejarme llegar a la salvación, de ver de tú saciarme y darme aguas dulces, de ver tú darme maná del cielo, terminar endurecido porque no estoy satisfecho con lo que tú me has dado, porque me parece insuficiente.
Lo que le estamos diciendo es, Cristo no es suficiente, necesito más. Y este texto nos dice, cuidémonos de no hacer eso, porque nuestros corazones tienden a estar insatisfechos. Hermanos, todo esto apunta a Jesús que satisface. El único que satisface. 1 Corintios 10:1 es el texto que mejor explica la roca en Éxodo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Están diciendo, ellos estuvieron bajo la nube, veían la presencia del Señor, el mar fue abierto. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque había de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Lo que el texto está diciendo es, ellos vieron esas cosas, pero lo más importante es que algo los seguía. La presencia del Señor mismo, Cristo mismo estaba para nutrirles y para hidratarles. No es el agua, hermanos, es su presencia. Es su presencia lo que va a satisfacer nuestra alma. No es lo que recibimos, es Él mismo. Esta es la historia de la Biblia, la presencia de Dios con nosotros. Dios, por alguna razón que sabemos es su gloria, ha decidido habitar junto a su pueblo. Y esa es la historia de la gracia del Señor. Esta es la roca que siguió Israel. Y este es el agua que nos satisface a nosotros. Cristo en nosotros. Lo vemos en el Edén, lo vemos en Sinaí, lo vemos en el tabernáculo, lo vemos en el templo, lo vemos en Cristo, lo vemos en la iglesia y lo veremos en la Nueva Jerusalén. La presencia de Dios con su pueblo es nuestra mayor bendición. Hermanos, la roca nos sigue. Cristo nos nutre. Él está con nosotros. No endurezcamos nuestros corazones. Yo sé esa tentación de pensar que Él está lejos. Quizás es un diagnóstico de una enfermedad. Quizás es una enfermedad de un familiar. Quizás es una situación financiera. Quizás es una tensión de relación con alguien. Quizás para un pastor es una oveja que se fue sin tú saber por qué se fue. Yo sé lo que es estar en ese lugar. Pero hermanos, en medio de eso, la queja no es la solución, es saber que Cristo está con nosotros. ¿Cómo respondemos, hermanos? Respondemos confiando en la provisión de nuestro Señor. Confiamos en Dios para proveer, hermanos, no solamente nuestra necesidad, es para proveer nuestra más profunda necesidad. No solo un redentor, sino un Dios cercano que habita en nosotros. Jesús no solamente nos salvó, Él vino a estar con nosotros. Ese es el amor del Señor. Que Él está cerca de nosotros. Hermanos, vivimos demasiado consumidos con la cultura materialista del iPhone y las cosas y tener tecnología y adquirir cosas. Todos batallamos con eso, hermanos. 1 Timoteo 6:6 nos dice, pero la piedad, que podríamos traducirlo como el parecernos al Señor, en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. El estándar de qué le pedimos materialmente al Señor es bien bajo. Dame qué comer y dame con qué cubrirme, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Cuando nos quejamos, hermanos, mostramos que no estamos satisfechos. Hermanos, si queremos acompañar al apóstol Pablo que bebió de esa agua, que experimentó esa roca que lo siguió,
que estaba con él, esa roca espiritual que está con la iglesia, que es el fundamento de nuestra fe, el Señor Jesucristo, y estar satisfechos en él y decir, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Si tomamos de la roca, del agua de la roca espiritual, hermanos, lo tenemos todo. Que el Señor abra nuestros corazones para apreciar la hermosura de Cristo y para apreciar su cercanía. Voy a terminar otra vez diciendo el verso 4 de 1 Corintios 10. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca que los seguía. Ay, yo no sé si tú ves la gracia del Señor siguiéndote, persiguiéndote. Y la roca era Cristo. Yo no sé tú, pero yo siento que el Señor me ha perseguido para poder estar en este lugar. Él tenía que seguirme a mí. Él tenía que obsesionarse con salvarme y estar cerca de mí. Y eso es suficiente, hermanos, para satisfacer nuestras vidas. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y permite que nuestros corazones estén satisfechos en ti. Que la queja no sea algo que caracterice nuestras vidas, porque sabemos que al tenerte a ti, lo tenemos todo. Y Señor, que de nosotros broten ríos de agua viva que nos sacien completamente y podamos vivir en la plenitud del gozo de tu salvación. Porque no solamente nos salvaste, no solamente nos sacaste de Egipto, no solamente nos hiciste cruzar el mar rojo, sino que tu presencia está con nosotros. Y tu presencia es nuestro mayor bien. En tu nombre, Jesús, oramos. Te damos gracias por este tiempo. Amén y amén.